¿Qué tal para todos? Espero que se encuentren muy bien. Y pues en este día, para mí es un gusto poder estar eh, cumpliendo uno más de mis sueños, uno más de estos proyectos que en lo personal tengo, que es poder tener algunas conversaciones, algunas charlas, algunas entrevistas en algunos casos, con personas con los que pues de alguna u otra forma tenemos alguna relación, ¿no? Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la psicoterapeuta Laura Ivonne Gómez y Gómez, ¿no? Quien tengo el gusto de conocerla ya de muchos años. Eh, Fue mi maestra en la universidad y pues gracias a las redes sociales, pues no hemos dejado de tener contacto, ¿no? Y últimamente, prácticamente los últimos creo que 2 años más o menos, hemos tenido más contacto, ¿no? A través de diferentes charlas y a través de, de los diplomados que hemos estado tomando. Pues yo siempre le digo profa de cariño, ¿eh? Siempre, Yo lo siempre le sé. estoy manejando eso. Gracias. Es una forma ya que se me quedó. Pues, profa, primero que nada, bienvenida a Muchas este gracias. espacio. Gracias por la invitación y gracias por pensar en mí y en la aportación que yo pueda hacer Ujú. tanto a la sociedad como a ti, que como bien lo dices, te conozco desde hace muchos años, ya muchos años, Ya muchos años ya. y ya se notan las canas y todo. Sí, Y sí, es un sí. placer acompañarte en lo que tú haces, Iván. Muchísimas gracias, profa. Pues primero que nada me gustaría que nos platicara acerca de lo que está usted haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es el trabajo que usted está realizando, este, y sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo está llevando toda esta situación? Ok, yo soy psicoterapeuta familiar Ujú, con un enfoque sistémico ujú, y bueno, hasta hace unos años me dedicaba a dar clases en una universidad y tiene poco que la dejé y me dedico a clases en los diplomados, maestrías que tenemos aquí en este instituto, que es el colectivo Diálogos, ujú. y ahora soy coordinadora del Diálogos Terapéuticos. Terapéuticos, ¿no? Que Y pues me dedico a eso y a dar consulta. muy bien. Ya ahorita ya le haremos la pregunta precisamente, ¿no? En qué consiste todo esto de diálogos terapéuticos y cuáles son los servicios que aparte de la psicoterapia, pues también nos ofertan. Eh, bueno, el día de hoy quisiera que nos platicara un poco acerca del autocuidado emocional, que es un tema que he visto que también está trabajando en redes sociales. Creo que se Así está es, trabajando todos los días martes, ¿no? correcto. En un horario, me parece que como a las 3 de la tarde, si no me equivoco. 3:30, tres así treinta es. de la tarde, perdón. Lo digo porque yo a veces lo veo ya diferido porque por las Sí, cuestiones de tiempo. Eh, del trabajo y todo, ¿no? Así es. ¿Qué es esto del autocuidado emocional? Ok, mira, creo que el mismo nombre nos lo dice. Es Ujú, esta parte de cuidar estas emociones que tenemos todos los días por diferentes motivos. Esto es algo que no nos enseñan, desafortunadamente. ujú, En las familias no lo practicamos tanto, pero es cuidar nuestras emociones sin esperar a que otra persona venga y lo haga, sino seamos nosotros quienes podamos gestionar todas estas emociones y colaborarnos para que podamos tener reacciones más adecuadas y no consecuencias que de repente puedan ser negativas o nocivas para nosotros. sí. Sí, y esta parte que lo mencionaba, ¿no? O sea, no nos educan para esto. Yo la otra vez, en una charla, más o menos, me preguntaban como qué se tendría que enseñar en casa, ¿no? Así como en la escuela se enseña matemáticas, español, ¿no? En casa, ¿qué se podría enseñar, ¿no? Y yo más o menos giraba tres ejes, que era las responsabilidades en casa, ¿no? Uh-huh. Las responsabilidades con el contexto exterior, que dentro de eso tendría que ver la escuela, y el tercer punto, ¿no? Que es este punto no muy, donde tal vez no se ha atendido mucho,
que es el asunto de las emociones, ¿no? Donde Así es. prácticamente a veces nos dicen que tendríamos que sentir, ¿no? Nos quieren gobernar las emociones, no con malas intenciones, ¿no? No lo veo así con malas intenciones de los padres, sino más por falta de recursos en esta parte, ¿no? Así es. Entonces aquí la pregunta viene, ¿no? Eh, la importancia de la atención a las emociones. Yo la he escuchado hablar de este concepto, ¿no? Darle atención a las emociones, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Ok, déjame retomar un poquito lo que dijiste aquí sobre la responsabilidad. Y creo que de ahí va a derivar esta respuesta que quiero darte. Sí. La responsabilidad, como bien lo dijiste, en la escuela, en casa, en las actividades, pero también la responsabilidad con nosotros mismos. Entonces, cuando no somos responsables por un aprendizaje que tenemos, como lo decías hace un rato, traemos un aprendizaje de generación en generación de qué hacer con nuestras emociones. Por ejemplo, no llores, no grites, no te enojes, no sientas, no te pongas triste. Todo esto, lo que va pasando es que se va encapsulando porque no estamos gestionando adecuadamente. Y cuando encapsulamos, guardamos, todas esas emociones van a salir en algún momento con alguna persona de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede entonces y por qué le tenemos que dar importancia? Porque si a una persona le dices todo el tiempo, no te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aprender a lo mejor en dos sentidos. No enojarse y que le puedan hacer 20,000 cosas y siempre estar así como vulgarmente se dice poniéndose de pechito. O dos, ser reactiva, ¿no? No le puedes decir nada porque enseguida va a reaccionar de forma pues agresiva en algún momento, ¿no? Si nosotros decimos esto, no te enojes, también hay una consecuencia física. El enojo, si ubicas o se ubican, el enojo lo vamos sintiendo poquito a poquito, ¿no? Y luego llega al estómago y es donde hace el boom. Sí, sí. Y vas sintiendo el cuerpo así calientito, calientito, hasta que ya, y quieres gritarlo, sacarlo. Y cuando te lo callas, pues lo que va a hacer el cuerpo es liberar todos esos ácidos, toda la bilis e irte dañando físicamente. Sí. Entonces, cuando no gestionamos una emoción, pues hay una dificultad a nivel físico, a nivel de nuestras demás emociones e incluso podemos encontrar a personas que no duermen, que no comen, que no se relacionan con más personas. Y esto sucede mucho por este aprendizaje cultural que tenemos, ¿no? Ustedes hombres no lloren, no debes de llorar, pareces niñita llorando, cosas que son inadecuadas. Y a las mujeres, pues nos han enseñado a que si estás contenta, pues lloras, si estás triste, lloras, si estás enojada, llora, y que somos lloronas. Pero no nos enseñan qué hacer con esa emoción para darle una salida y que no quede ahí nada más lastimando. Prácticamente venimos aprendiendo a estar con nuestras emociones sin estar con ellas. Esto es nada más como que las medio tocamos y ya, pero no hacemos algo para darle salida. Sí. Creo que dentro de las cuestiones que yo he platicado que son muy importantes es aprender a reconocer nuestras emociones. Cuando alguien llega y te pregunta ¿cómo estás? ¿Tú qué respondes? Generalmente decimos bien. Bien. Sí, ¿no? Y cuando le preguntamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, ¿cómo estás? Y te contestan bien, te quedas en eso. O sea, pues está bien y ya. Sin adentrarnos más, sin preguntar cómo es ese bien. Sí. Sería una forma de darle salida a esas emociones. Sí, es cierto, ¿no? La otra vez, en uno de los módulos hablábamos de
de los conceptos, ¿no? O sea, de que muchas veces decimos bien, pero a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es ese bien, ¿no? Dentro del marco que tenemos nosotros de conceptos, ¿no? ¿Qué es estar bien, ¿no? Y para algunos, y ahí es entonces donde entra la variación, ¿no? De que estar bien para algunos es estar en su hamaca, para otros es estar jugando, ¿no? En actividad. Eh, ¿Qué es ese estar bien, ¿no? De repente, como que conceptualizamos mucho y hacemos poco, ¿no? Al momento de atender alguna emoción. Así es. Y fíjate, algo que sucede mucho es que estamos bien para las y los demás, pero no para nosotros, ¿no? Y algo que sucede como un aprendizaje nuevamente, por ejemplo, con las mamás, es que en esta romantización de la maternidad tú tienes que estar contenta, tienes que estar feliz con tus hijas, hijos, y ser una mamá dulce y una mamá amorosa, y cuando sale ese monstruo que todas llevamos dentro, gritas, regañas, pero además te culpas, ¿no? Ya regañaste ya todo, pero te culpas. Entonces, ¿qué pasa con esa emoción, esa culpa que tú estás sintiendo por haberle gritado y regañado y por haber perdido la paciencia? Pero nuevamente regresamos a esto. Estar bien es un concepto complejo. Sí. Me viene ahorita que le escucho esta parte de emoción-acción, ¿no? Donde muchas veces englobamos en que emoción y acción es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es decir, este, y a veces creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? La otra vez escuchaba, creo que dentro de sus charlas, eh, en esas interacciones que tenemos, que una cosa es la emoción y otra cosa es la acción, ¿no? Y yo lo ejemplifico a veces con los niños, ¿no? Por ejemplo, de preescolar. Entiendo que estés enojado, que esa sería la emoción, ¿sí? Pero, ¿no? Eso tal vez no te da derecho a pegarle a tu compañerito. Esa es la acción. O ¿Es sea, la acción? estoy validando una emoción y estoy invalidando la acción. Es decir, ¿qué podríamos hacer cuando estás enojado, ¿no? Y ahí creo que ahí estaríamos atendiendo la emoción un poco con un niño, por ejemplo. Así es. Sí, porque no se trata de que le digas que su enojo está mal, porque el Ajá. enojo es una emoción, ¿no? No se trata que le digas que su tristeza está mal. De lo que se trata a lo mejor es que esa acción que lleva tras no saber qué hacer con la emoción Sí, sea direccionada hacia un lugar, a un punto más sano exactamente, para ¿no? él y en convivencia, para ella y en convivencia. Sí es diferente, o sea, la emoción es la que validamos, la acción, si no es la adecuada, es la que vamos a direccionar. A direccionar, exactamente, ¿no? Porque a veces confundimos esto, ¿no? En algunas ocasiones dejamos de atender la emoción porque la juntamos con la acción, ¿no? Y yo creo que ahí en la medida en la que sepamos como papás, como personas, como pareja, dividir esa parte, ¿no? Porque yo creo que es normal que algo nos genere algún, algún dolor, ¿no? Eh, es muy común, lo he escuchado últimamente, ¿no? De estas rupturas amorosas y de repente ahí los amigos, las amigas, con toda la buena intención dicen, ya no llores por ese hombre, ¿no? Y a veces no se trata de llorar por el hombre, sino también de algo que está doliendo aquí, ¿no? Muy independientemente de la persona, porque racionalmente creo que la persona sabe a quién está alejándose de su vida, ¿no? Sabe que es una persona que no está aportando, no le Sí, está ayudando a crecer, ¿no? Pero hay una emoción ahí que necesita ser atendida, no reprimida, ¿no? así es, claro. Fíjate que sucede mucho y en estos dos puntos que tocas, las etiquetas, Ujú. ¿no? Es que es la enojona de la familia, es que es el desastroso de la familia, esas etiquetas que te llevan a tener que estar con esa emoción constantemente para cumplirla, ¿no? Ujú. Este, voy a decir una grosería, ¿puedo? Échele, échele, no se preocupe. Okay. Pero es como dicen, eres un pendejo. Ujú. Entonces, si eres un pendejo, tienes derecho a hacer pues, pendejadas, ¿no? No puedes hacer otra cosa porque tienes que Sí. cumplir con esa etiqueta, ese mandato.
Entonces, con nuestras emociones sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, y es el enojón del salón. Pues ese enojo tiene que direccionarse de otra manera, o sea, porque le estamos etiquetando y entonces vamos aprendiendo que el enojo, pues es, así ya me conocieron. Y así soy famoso en mi grupo, ¿no? Por ejemplo, famosa. Y mencionabas otro punto que es el de las parejas, que ese es un punto bien complicado, muy, muy complicado, porque en este momento en el que estamos de confinamiento, algo que he visto en estos días, meses que tenemos es que se están conflictuando mucho las relaciones de pareja, ¿no? Y que gestionar emociones en pareja es todavía un poquito más complejo porque no, muchas veces no logramos separar la emoción de la acción. Y quizá haya personas que no lo logren separar nunca, ¿eh? O sea, que ya están tan arraigadas a esa idea que todo lo que la otra persona haga van a sentirlo como una agresión y no van a lograr separarlo. Es que eso ya también es una cuestión de tiempo viviendo así, ¿no? Sí. Y a lo mejor renunciar a esa parte va a ser difícil. Sí. Es diferente con las niñas y los niños. Enseñarles a gestionar emociones es súper divertido porque al final terminan enseñándote a ti a gestionarlo. Sí, yo he llegado a creer en esta época de confinamiento, de cuarentena, que a pesar de que estamos en casa los mismos, ¿no? Los niños y los adultos, porque una vez me preguntaban como qué hacer con mis hijos en esta cuarentena, les digo, y yo les respondía de una forma un poquito irónica, ¿no? No es qué vamos a hacer nosotros, es qué van a hacer ellos con nosotros, porque creo que ellos son más libres porque tienen el recurso de la imaginación y la creatividad, mientras tú estás encerrado, ellos ya viajaron, ¿no? Ellos, la otra vez vi una imagen que me encantó mucho y me conectó, porque era una combinación, era un niño con un casco de carro de carreras, abajo de la máquina de coser de su mamá, y sintiendo que iba como en una competencia. No sé si por ahí la ha visto, si no, luego se la comparto. Pero no la he visto. Sí, es una imagen, me encantó porque se ve que es una máquina de coser, de esas que tenían abajo como algo como volante, y tú te metías y pensabas que era un carro. Y el niño, yo creo que los niños están igual, ¿no? O sea, en esta parte tienen ese recurso de la imaginación, de la creatividad, del juego simbólico, ¿no? Y de repente somos nosotros más presos que ellos. Y creo que si nos dejamos llevar por ellos, ellos nos ayudan, creo, a saber qué hacer con nosotros mismos, ¿no? Así es. Fíjate que acabas de traer a mi mente una imagen, exactamente esa máquina, y por eso lo entendí perfecto, porque ¿Sí? En la casa de mis papás, en la planta de abajo, estaba una máquina de coser que era de mi mamá, y en la planta alta vivía mi tía, ¿Sí? y tenía su máquina de coser, y me encanta abajo y estar meciéndome en ese gran pedal y haciendo como que manejaba, porque era exacto lo que dices, te vas, te fugas. Como niña, como niño, tú ya fuiste, ya viajaste, ya saliste. Como adulta, no, porque como adulto estamos encerrados. Nosotros sí estamos en una cuarentena, ¿no? Y exacto, así, no es que ¿qué hago yo con mis hijos? Es que van a ser los hijos, las hijas con nosotras, nosotros Nosotros, ¿no? adultos, Exactamente. que de repente somos tan intolerantes en muchos sentidos, en muchas cosas. Digo, y no es malo, o sea, sí, a veces nos caen mal, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, a veces los hijos nos caen mal, Sí, pero sí. ahorita nos toca la cuarentena y nos toca estar ahí y nos toca aprender de cómo gestionan sus emociones. Sí, exactamente. Y es ahí donde entra la siguiente pregunta, ¿no? De la complejidad. La complejidad. Yo más o menos entiendo la complejidad de la siguiente forma. Una cosa para mí es lo difícil y otra cosa es lo complejo. Para mí, difícil es ir a correr 5 kilómetros a las 6 de la mañana, ¿no? Eso para mí es difícil, ¿no? Difícil pero realizable. Lo complejo es pararse de la cama.
¿no? O sea, en ese sentido lo entiendo, ¿no? Lo complejo para mí es algo que es tan fácil, mucho más fácil que lo difícil, y a veces creo que eso es el obstáculo más grande, ¿no? Entonces, cuando veo este trabajo de emociones, le comparto una experiencia con un usuario en algún momento, usé un ejercicio que me compartió usted en algún momento, donde esta relación con la madre, ¿no? Era un poquito compleja, un poquito difícil. Dice, mira, yo a mi madre la amo, la quiero, pero creo que no está enterada, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a buscar un canal, ¿no? Me acuerdo de un ejercicio pues, de por lo menos decirle 3 veces en el día te amo, ¿no? Llamada, mensaje o personal. Llega la siguiente y dice, me hubieras dicho que le regalara una televisión de no sé cuántas pulgadas para que viera su telenovela, y yo lo iba pagando mes con mes, dice, en las empresas ahí. Me era más fácil que decirle te amo a mi madre. O sea, esa parte a veces lo veo como lo complejo de trabajar con nuestras emociones, ¿no? Ya tiempo después, en un cumpleaños de la madre, que se da un permiso de hacerlo, le sale el te amo, pero inmediatamente después del te amo empieza a fluir, a acelerársele la respiración, a caer en llanto, ¿no? Porque pues yo parece que eso era como un taponcito, ¿no? De repente, y ahí creo que entra lo complejo, ¿no? Donde a veces creo que le tenemos miedo a lo que sentimos o a lo que puede haber detrás. Creo que hay, nuevamente, yo insisto, en un aprendizaje cultural, social, el miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo nos ha llevado a guardar muchos te amo, muchos te quiero, muchos te extraño, porque nos han enseñado que si la otra persona no te corresponde, entonces lo que tú sientes es inválido y lo que tú sientes está mal, porque estás sintiendo por alguien que no te corresponde, ¿no? Vamos, sí, habrá momentos como adulta, como adulto, donde le digas un te amo a una persona que es tu pareja y te diga un gracias, que se siente feo y dices, bueno, aquí mejor no le siembro porque no voy a cosechar nada, ¿no? Ahí sí, te lo creo. Cuando estamos hablando de niñas, de niños, por ejemplo, yo vengo... Bien, pues bueno, vamos a continuar después de este detalle a veces que surge, porque prácticamente parte de esto, ¿no? De tener estas partes virtuales, dependemos mucho de la buena conexión. Realmente de ahí depende todo, ¿no? Entonces, estábamos platicando acerca de lo complejo de las emociones, ¿no? Nos estaba comentando esta parte de que a veces para algunos es muy difícil trabajar algo que parece tan sencillo, ¿no? De repente me he topado en pláticas con amigos eh, descalificando, ¿no? Algunos ejercicios que son tan sencillos, ¿no? Dicen, no, pero es que cómo plasmar en una libreta me va a ser útil, ¿no? Es que cómo hacer un dibujito me va a ayudar en esto, ¿no? O sea, yo a veces aquí tengo un valero, ¿no? A mí me gusta mucho jugar valero. Dice, pero ¿cómo es que un juego me va a ayudar, ¿no? O sea, es absurdo y es ridículo, ¿no? Eh, y de repente, cuando abrimos la mente, ¿no? Cuando sacamos eso que comentaba, ¿no? Abrimos la mente para que empiece a salir todo eso que no nos sirve y de repente empezamos desde lo más sencillo, a veces nos damos ese permiso, porque creo que ya como adultos se trata de darnos permiso, ¿no? Porque de niños sí nos decían, no, no hagas esto, no hagas lo otro, no sientas esto, no sientas aquello, pero ya de adulto ahora somos nosotros los que nos vamos a dar permiso, ¿no? Así es. Estaba platicando de esto. Ok, te decía que una de las cuestiones por las cuales a veces nos es difícil expresar alguna emoción es por el miedo al rechazo. Sí. Me platicabas del ejemplo de este usuario. Y este miedo al rechazo, que es un aprendizaje cultural que traemos, social, nos invade porque de pronto es apostarle a que la otra persona también te quiera como tú quieras, como tú quieres que te quieran. Sí. Hay algo muy importante, nadie te va a querer como tú quieres que te quieran, te van a querer desde sus limitaciones o desde su muy grande expresión de cariño, ¿no? Sí. Pero no como tú quieres.
Entonces, tocar emociones al expresarlas o al tratar de trabajarlas, que vamos un poquito a esto de cómo de trabajar la emoción. Al tocar emociones, tocamos fibras bien sensibles, ¿no? Reconocer en nosotras, en nosotros, que algo está sucediendo es complejo, Sí, ¿no? bastante. Ahí es donde entra la complejidad. Primero el reconocer la emoción y después el decir, ok, la voy a atender. Y por eso de pronto somos acumuladoras, acumuladores de enojos, de tristezas y de alegrías en algunos momentos y de preocupaciones en muchos y de miedos en otros, ¿no? Esta acumulación hace que tengamos como si fuéramos una ollita a la que tapamos y que cuando viene un nuevo evento le prende fuego a esa ollita y empieza a hervir y empiezan todas las emociones a revolotear allá adentro queriendo salir. Y lo que usualmente hacemos es las tapamos. Ahí está la complejidad porque no abrimos suavecito para que vayan saliendo. Y cuando viene un evento más grande, lo que sucede es que destapamos y todo sale así, fuerte. Y es algo que yo llamo como vómito emocional, ¿no? Si Sí, ubicamos que estamos en un pleito de pareja, de pronto nos estamos peleando por el lápiz, porque es mi lápiz y tú lo ocupaste, pero después es que es mi mesa, es que es mi cuaderno, y después nos vamos históricamente, ¿no? Desde que empezamos nuestra relación, tras, más problemas, hasta que de pronto ya no sabemos ni por qué estábamos peleando. sí. Y a diferencia de las niñas y los niños, que la complejidad no está en ellas o en ellos, sino en nosotras, en nosotros, porque ahí les limitamos la emoción y le decimos, o sea, no sientas esto, o sea, ya no te enojes, ¿qué te doy para que no te enojes? ¿Una paleta? ¿Quieres una sabrita? ¿Quieres un refresco? ¿Quieres un chicle? ¿Qué quieres? Pero no te enojes, porque no sé qué hacer con tu enojo, porque no sé qué hacer con el mío. Sí, ¿no? Eso es algo muy cierto. A veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos porque no sabemos qué hacer con nosotros. Recuerdo en un libro que leí que el adulto que no sepa qué hacer con él, muy difícilmente sabrá qué hacer con un niño, ¿no? Y es que insisto en esta parte, Iván, no nos han enseñado a gestionar estas emociones. Entonces, por ejemplo, algo que yo le he aprendido a mi hija es que ella se enoja y es un ejercicio que hemos hecho de, te enojas, puedes tomar distancia, ¿no? Y yo le decía, toma tu distancia, ve y vive tu enojo y cuando regreses, pues ya tranquila, platicamos. Pero yo no, ¿no? Yo decía, estoy enojada, pero aquí me quedo, ¿no? Y entonces ahora lo que he hecho es, esto me enoja. Y empiezo a ver, ¿qué me enoja? ¿Me enoja el lápiz o me está conectando con un evento antes? ¿Con qué me está conectando este enojo? ¿Y para qué lo tengo aquí conmigo? Y hay cosas que me autodigo y que las he ocupado en la terapia, que es preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Esta batalla vale la pena? O respiro profundo, analizo la situación y veo de qué forma le voy a dar salida. Porque estamos acostumbrados a me enojo y me quedo aquí, en el enojo. Por Sí, eso es esto clásico que dicen de, ¿estás enojada? Y que decimos, no. con nuestra carota, ¿no? Ah, sí. ¿Estás segura que estás enojada? Sí, no estoy enojada, no tengo nada, no me pasa nada. Pero toda la actitud es de sí. Sí, O quiero justamente. que tú adivines que yo estoy enojada y que sea tu responsabilidad mi emoción. Que eso es otra cosa, ¿no? También es otro tema porque esto de depositar en otros la responsabilidad de nuestras emociones, ¿no? Es otro Uh-huh. punto que de repente no sabemos manejar. Así es, por lo mismo, como no sabemos manejar esa emoción,
ve, Iván, yo aquí te entrego mis emociones y tú dime qué es lo que yo puedo hacer con ellas, porque yo no sé qué hacer, porque nadie me enseñó qué hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que he venido diciendo, direccionar y darle la justa medida a la emoción. Así es. Y esto nos lleva a otro punto muy importante. ¿Hay algunos ejercicios que sugiera que podamos ocupar nosotros para ir trabajando un poquito nuestras emociones? Porque yo creo que a veces, que cuando hablamos de esto de las emociones, decía hace rato, debemos de tener cuidado que nuestra acción no esté perjudicando a otros ni a nosotros mismos, ¿no? Pero también no es justo que se quede acá, ¿no? Hay que saberla sacar para evitar este vómito emocional que decía, y de repente tenemos que saberla gestionar, ¿no? Poquito a poquito, como mencionaba. ¿Hay algunos ejercicios que usted recomiende para poderlos hacer? Sí, hay varios, y ahorita me conectaste también con esto que decías hace un rato de que te decían, pero escribir ¿de qué sirve? ¿No? Pues sirve de mucho, pero no escribir en el teléfono, porque ahora es lo que hacemos, ¿no? Sí, Ahí en sí. el teléfono y ahí nos desahogamos, no. Escribir, agarrar tu libreta y ponerte a escribir todos los días cómo te sientes, ¿no? Escríbele una carta a tu enojo, escríbele una carta a tu tristeza, escríbele una carta a tu alegría, escríbele una carta a tus miedos, escribe. Pero no escribir de, ay, voy a hacer de esto una poesía y un texto así maravilloso para publicar, no. Es solamente escribe, aunque tenga errores, no tenga acentos, no tenga comas, no tenga puntos, no tenga nada, solo escribe, porque vamos a vaciar esa emoción. Entonces, escribir es uno de ellos. Con las niñas y los niños, ¿qué podemos hacer? Algo que yo he hecho en consulta y que me gusta cómo ha quedado. Primero es, antes de hacer algo, primero no juzgues la emoción. No la juzgues. Segundo, escucha la emoción. Escucha a este niño, a esta niña hablando, ¿no? Respeta la emoción y después le ayudas a gestionarla. ¿Cómo? Que sirve con adultos también, ¿eh? Pero luego a las adultas y a los adultos como que, ay, no está como cosita. Dibujar tu enojo. Ahora, ¿en qué te gustaría transformarlo? Y dibuja en lo que te gustaría transformarlo. Y luego junta los dos dibujos, recórtalos, júntalos y haces uno solo. ¿Por qué? Porque esa emoción va a estar acompañándote. A veces siempre. Luego, habla de esto que has creado. Usa plastilina y modela tu enojo, tu tristeza, tu miedo. Hay uno en lo particular que lo leí del libro de la maestra Tomoko, pero yo le hice una adaptación, que es el uso de las piñatas. Entonces usas la piñata, la pones en la puerta y cada quien vamos depositándole en un papelito las cosas que me han enojado. Algo que yo he hecho y lo he enseñado en los talleres es el cojín de la furia. Ese cojín de la furia está súper bien porque el niño, la niña, el adulto, la adulta van guardando ahí la furia, representada en dibujos, en palabras, en lo que sea, van guardando en ese cojín, ¿no? Y después, ya que ya lo llenaron, el cojín está todo lleno, ya sea que le hayan puesto una bolsita o lo hayan llenado, lo sacamos y ya te preguntas qué quieres hacer con eso, con todos esos enojos, los tiras a la basura, los quemas, los rompes, lo que tú quieras hacer. Otro de los ejercicios que he mencionado es aprender a respirar. Estamos muy mal acostumbrados y creemos que respirar pues es así, nada más ya inhalé y exhalé y listo, ¿no? Y yo les digo que respirar es más complejo de lo que parece, porque tenemos que inhalar y nos vamos inflando como si fuéramos unos globitos y al exhalar
nos desinflamos y ya nos quedamos sin nada de aire. Y otra vez inhalamos y nos inflamos y otra vez exhalamos y nos desinflamos. Si esto lo haces cada que tú sientas una emoción ahí atorada, pues esa emoción también va a ir calmando. Otra de las cosas que puedes hacer es ejercicio. Si estás acostumbrado a hacer ejercicio, ayuda muchísimo porque libera ciertas sustancias que están en el cerebro que te ayudan a que tu ánimo esté mucho mejor. Lo mismo que cuando estamos tristes, a lo mejor comernos un chocolate, eso nos ayuda y porque la misma liberación que hace nuestro cerebro. También cantar, aunque cantemos feo, yo soy de las personas que canta horrible, ¿no? Horrible. Pobres de mis vecinas y vecinos. Pero últimamente con este confinamiento, claro que también siento así como, ay, ya, ¿no? Que pare, porque yo quiero trabajar, ¿no? El trabajo es algo para mí muy importante. Entonces lo que he hecho es que a la hora de bañarme pongo mi música a todo volumen y me pongo a cantar, que pobres vecinas y vecinos me han de estar odiando. Como no nos podemos ver, no me han dicho nada. Pero canto con todo, ¿no? Y esos minutitos de liberación, de decir, esa emoción se desatoró, ¿no? La otra es si la emoción tiene que ver con alguien más, escríbele una carta a esa persona. No se la mandes, no es para que esa persona esté bien o se entere y se disculpe contigo, es para que tú estés bien, para que tú te acomodes y acomodes todo aquello que aquella persona con su acción vino a desacomodar. A lo mejor no era su intención, pero vino y desacomodó todo. Otro ejercicio que te puedo sugerir, ya dije escribir, ya te dije dibujar, cantar, bailar, hacer ejercicio, manualidades. Si te gusta bordar, tejer, también funcionan todas Creo esas actividades. al escucharla, me viene a la mente algo que igual por ahí la he escuchado decir, también lo he leído, que esta parte, no recuerdo en qué libro lo leí con exactitud, pero decía que se vale jugar con la vida, ¿no? Se vale jugar con la vida y cuando decía jugar con la vida, se refiere a esta parte de usar nuestra creatividad para hacer diversos tipos de ejercicios, ¿no? Donde tú puedes agarrar y recortar de todas las revistas, ¿no? Y, por ejemplo, en una cartulina empezar a pegar lo que tú quieres en un futuro. La otra vez la escuchaba usted decir, ¿no? Ponle un nombre a eso que sientes, aunque no sea el nombre que le corresponde científicamente. La otra vez una persona, cuando hablamos de estos ejercicios, nos decía, es como hacerle bullying a nuestro miedo, ¿no? De repente, dice, ponerle un apodo a ese miedo, ¿no? Donde parece, primero, traté de hacer el ejercicio con una amistad en su momento, después de escucharlo, y dice, bueno, es que primero lo describía como algo monstruoso, ¿no? Ya después que le puso un apodo específico, que parecía burlesco, ¿no? Entonces de repente reduce un poquito ese tamaño, ¿no? Y lo que le vamos generando, ¿no? Le vamos haciendo como ese bullying en el caso de los miedos, o en este caso hay emociones que requieren su tiempo, ¿no? También. Yo he comparado las emociones con algunos amigos que se dedican a consulta médica, odontológica, psicológica, que es como un paciente que te está esperando, nada más que este paciente no se va a ir, ahí se va a quedar. Y si tú no lo quieres atender, vas a tener que salir por la ventana de tu consultorio, ¿no? Y cuando regreses vas a tener que entrar por la ventana de. Es decir, no atender una emoción te hace hacer cosas que no son de tu agrado, no son cómodas, ¿no? Así es. Fíjate que dices algo bien interesante en relación a asignarle un nombre a la emoción, le quita ese peso, ese valor que le estábamos dando y la transforma en algo que puede ser cómico, puede ser menos doloroso, ¿no? Y hay algo que decías ahorita, este habitante que llega a ti, si tú fueras como una casa, o sea, ¿a quién le das permiso de que entre a tu casa y cuánto tiempo? ¿No? Porque tus visitas pues no llegan para toda la vida, ¿no? O sea, tienen un tiempo de caducidad. Yo lo que les digo en la consulta siempre es,
Ya te habitó la tristeza, ahora ponle una fecha. No la dejes que se quede, ponle una fecha en donde se vaya. No sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 semana, 2 semanas, y la despides. Y el enojo vamos a procurar que sea menos. Entonces ve a la regadera, date un baño, ve a la calle, grita, ve y agarra una libreta y raya y déjalo que salga. Y una vez que haya salido esa furia, entonces que quede ese enojo en un nivel donde pueda hablar, habla con la persona si quieres hablar. Habla contigo si es contigo el enojo. Pero sí dale una fecha de término, que la emoción no quede permanente contigo, ¿no? Sí, otro ejemplo que se me ocurre igual, ¿no? De una ocasión que leía, era de que a veces hay emociones, hay miedos, hay que van con nosotros en el carro, dice, ¿no? Pero dile, tú vas a estar en el asiento del copiloto, yo voy a estar en el volante, y la música la voy a poner yo, ¿no? Y si te gusta, qué bien, y si no te gusta, ni modos, ¿no? Y Te cuando te aguantas, quieras sí. bajar, me dices, ¿no? Pero sí vamos a viajar juntos un tiempo, pero bajo mis condiciones, ¿no? Con mis Así es, condiciones, exactamente. Y eso es parte también de abordar esto, ¿no? La así creatividad es. creo que, y esto me lleva a una última pregunta, ¿no? Porque ahorita mencionó varios ejercicios, pero también la escuchaba decir en uno de los videos que algo así como para lo que nos alcanza también a nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunos que dirán, no, pues a mí no me gusta cantar y no lo voy a hacer, ¿no? Pero sí me alcanza para escribir. Algunos que te dicen, lee, ¿no? Pero pues en mi vida me he familiarizado con la lectura, ¿no? Entonces, o hace ejercicio, ¿no? Pero pues no, el día que yo hago ejercicio, ese día me desgarro, ¿no? No sé. Entonces, también creo que está dentro de lo que nosotros somos, de lo que nosotros vivimos, ver esos recursos que tenemos, ¿no? A nuestro alrededor. Así es, exacto. No, no hagas algo que no estás acostumbrado o con lo que no te sientes cómoda o cómodo. Eso es bien importante. Y empieza a reconocer tus recursos. A lo mejor, a mí en lo particular, cuando estoy enojada, lo que me ayuda es limpiar. Yo estoy feliz, voy limpiando el librero hasta dejarlo impecable. Y cuando termino de limpiar ya me desenojé. Y otra de las cosas es decir, a ver, ¿esto vale la pena? No vale la pena. Ya, 5 minutos, lo que sigue. Pero son mis recursos. Entonces, cada quien debe encontrar sus recursos. Es como levantarte todos los días y abrir los ojos y decir, a ver, ¿cómo me siento? ¿Descansé, no descansé? ¿Estoy de buenas, estoy de malas? ¿Cómo estoy? Ahora, reconocer qué recursos tengo para lidiar con esa emoción y llevar a esa emoción hacia un lugar donde no me estorbe, no me lastime o no me impida hacer cosas. Así es. Pues, profa, el tiempo, ¿no? De repente parece corto cuando las charlas se Sí, tienen así, ¿no? De repente se va tan rápido que no parece que hubiera recorrido tanto. Le agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido para la comunidad que tenemos aquí en redes sociales. La verdad ha sido muy valioso todo lo que nos platica, la forma en la que nos lo platica, ¿no? Con esa empatía que siempre he sentido hacia cómo tenemos esa comunicación. Y pues por último quisiera preguntarle pues a las personas que nos escucharon y que por ahí dicen, bueno, a mí me gustaría tener una charla, o tener una consulta, construirme, no sé, atender esto que yo tengo con Laura. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué nos puede mencionar también de diálogos? ¿Qué proyectos está desarrollando para los amigos psicólogos que también nos están escuchando? Ok. Gracias. Primero que nada, gracias Iván por la invitación y por la confianza. Bueno, para contactarme puede ser a través de las páginas Diálogos Restaurativos, Diálogos Terapéuticos o el perfil Diálogos Terapéuticos o a mi número de teléfono en donde puedes solicitar consultas, que es el 50-252-39 o el 951-117-8935. ¿Qué proyectos tenemos en puerta?
la maestría tercera generación, maestría en psicoterapia familiar sistémica, el diplomado en duelo infantil, el diplomado en abuso sexual infantil, el diplomado en terapia de pareja, el diplomado en hipnosis ericksoniana y tenemos en puerta el diplomado en terapia de juego y el diplomado en modelos centrados en soluciones en casos de trauma, segunda generación. Es lo que tenemos en puerta ahorita. Algunos van a ser en línea por la situación, por esta contingencia, otros serán presenciales. Estamos definiendo bien qué y cómo, y eso es lo que tenemos aquí en Diálogos, en el colectivo Diálogos para todas y todos ustedes. Okay, muchísimas gracias. También por ahí veo que en su página, en su Facebook, todos los martes, como platicábamos hace rato, ¿no? Así es, todos los martes en Diálogos con Ivonne. Me siento así como de los programas de televisión. De televisión. Diálogos con Ivonne, cualquier cosa que les esté sucediendo, yo con mucho gusto estoy tratando de acompañar desde este espacio, que también es nuevo para mí. Y son todos los martes a las 3:30 de la tarde y todos los jueves con diferentes amigas y amigos que se han unido a este acompañamiento, igual a las 3:30 de la tarde. Pues muchísimas gracias. Ahí está la información para los que estén interesados para seguir hablando de estos temas en Diálogos con Ivonne. Pues ahí veo que es en vivo y cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer. Mi admiración, mi afecto para con ustedes y mi agradecimiento por los aprendizajes obtenidos a lo largo de todo este tiempo. Y espero que más adelante, cuando todo esto vaya tomando una normalidad, pues podamos seguir en algún momento teniendo otra charla. Profa. Claro que sí. Nuevamente, gracias, Iván, igual mi afecto para contigo. Muchas gracias por la confianza y aquí estamos para servirte cuando gustes. Muchísimas gracias. Que pasen todos un maravilloso día.